días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Contentos de estar aquí en la iglesia? Bendito Padre, gracias a Él por sus misericordias estamos aquí. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, que sea Él el que nos hable en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos para aprender de tu palabra. Te pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo sea el que toque nuestros corazones. Y tú, amado Padre, seas el que hables en esta mañana. Usa mi vida, limpia mis labios para que solamente pueda hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses. En la carta a los Filipenses, bueno, ya la teníamos abierta, o sea, no sé si la cerraron. Vamos a abrir la palabra de Dios. En Filipenses 4, vamos a leer el versículo 6 al 9. Pero antes de hacer esta lectura, quiero realizar una pequeña introducción a la carta de los Filipenses. ¿Saben quién escribió la carta de los Filipenses, hermanos? ¿No lo escucho? Así es, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió esta carta estando en la cárcel, acusado de profanar el templo de Jerusalén, acusado de enseñar a desobedecer las leyes de Moisés. Acusaciones promovidas por hombres malos y perversos, de un corazón totalmente dañado. Mientras el apóstol Pablo esperaba la decisión de su juicio, escribió esta carta. La iglesia de los Filipenses había demostrado un gran interés en la vida y obra del apóstol Pablo. Lo sostenían en sus viajes, le daban donaciones, le habían provisto de un ayudante llamado Epafrodito. El apóstol Pablo agradecía la activa participación de ellos en la evangelización. Les pedía que el amor que inspiraba sus corazones continuara. Él les informaba cómo iba el proceso de su juicio y también la esperanza de ser liberado. El apóstol Pablo en Filipenses 1:27 dice, en Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pero él también estaba dispuesto a morir por Cristo en beneficio de la obra misionera. En Filipenses 1:21 él dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo amaba a la iglesia de los filipenses, los amaba, y ellos al apóstol Pablo, pero también los exhortaba. En Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Hermanos, la unidad es indispensable para el crecimiento de una iglesia. Y nosotros somos responsables de conservar esa unidad. Evitemos todo aquello que pueda quebrantar la unidad. También el apóstol Pablo decía sobre la humildad. Veamos en Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. En Efesios 3:8 el apóstol dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Qué humildad, hermanos. Pero qué mayor ejemplo tenemos nosotros de humildad que nuestro Señor Jesucristo, que fue exaltado al humillarse hasta la muerte. Ese es un ejemplo de humildad, hermanos. Dice el apóstol Pablo: ¿qué tenemos que no hayamos recibido de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué somos sin la gracia de Él? Hasta donde sabemos, el apóstol Pablo escribió 13 cartas. La última carta que escribió el apóstol Pablo fue segunda de Timoteo. El último capítulo fue el 4. El apóstol Pablo, recordemos que él se había quedado solo. Él menciona en el versículo 16 que se había quedado solo, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon.
no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Recordemos que la vida del apóstol Pablo estuvo llena de sufrimiento, persecuciones, daño físico. Su vida siempre estuvo al límite de la muerte, pero él fue fiel a su Salvador. Dice en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. El apóstol Pablo ya tuvo su galardón y su corona. Todos vamos aquí por nuestro galardón, hermanos. ¿Amén? Amén, hermanos. El apóstol Pablo escribió estas cartas y para que nosotros las leamos, conozcamos, nos enriquecemos, aprendamos, leamos la palabra de Dios. El apóstol Pablo, si leemos la carta a los Filipenses, está llena de gozo, de agradecimiento a nuestro Dios. No importa la dificultad, la situación que estemos pasando. El apóstol Pablo es un gran ejemplo que nosotros podemos vivir una vida de paz, que el Señor Jesús está con nosotros. Vamos ahora sí, vamos a Filipenses. Hermanos, estos capítulos que vamos a ver, que vamos a estudiar esta mañana, son muy conocidos por el pueblo de Dios, porque son de gran bendición y de gran ánimo para nuestras vidas. Vamos a leer los versículos del 6 al 9. Pero antes de leerlos, hermanos, vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo 6:25. Nos quedamos en Filipenses, hermanos, en el Filipenses 4, posteriormente vamos a ir a Mateo. En el versículo 6, el apóstol Pablo, vamos a leer el versículo 6, hermanos, en Filipenses 6, vamos a regresarnos a Filipenses. Filipenses 4, versículo 6 dice: afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Amén. El apóstol Pablo aquí hace una exhortación a la iglesia de los Filipenses. Por nada estéis afanosos. Recordemos que él entendía claramente esta situación. Él estaba en la cárcel. Él estaba en la espera de la decisión de su juicio. Él no sabía si iba a ser liberado o iba a ser ejecutado. Él podía haber caído en esa desesperación, en ese afán, en esa preocupación. Pero no fue así, hermanos. Él, en ese momento, les decía a los filipenses que se gozaran. Veamos en el versículo 4, del 4 dice: regocijaos, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo les decía a los filipenses que no importa la situación que estuvieran pasando, que se regocijaran en el Señor. Él estaba pasando una situación difícil. Recordemos que estaba en la cárcel, estaba encadenado. Menciona que el candelero Alejandro le estaba haciendo tanto daño y aún así él tenía ese gozo que solamente nos da nuestro Padre Celestial, y que les decía a los filipenses que no entraran en ese afán. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que no entráramos en afán, recordemos que es el afán y que es la ansiedad. Es estar pensando qué va a pasar o qué va a suceder en el futuro. El apóstol Pablo dice: no se afanen. De cierta manera él está repitiendo las palabras de nuestro Señor Jesús cuando él estuvo enseñando en el Sermón del Monte. Ahora sí, vamos a Mateo, hermanos. Mateo 6, vamos a leer los versículos 25 al 34. ¿Ya los tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer esos versículos. Dice:
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni pues vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Valen mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que en un Salomón con toda su gloria se viste así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana basta a cada uno su propio afán. Amén. Qué hermosas son las aves, ¿cierto, hermanas? Son privilegiadas, son criaturas de nuestro Dios. Ellas no tienen dónde guardar sus alimentos, como dicen, no siembran, no ciegan y ni recogen en granero. Pero a pesar de eso, a pesar de no tener dónde guardar sus alimentos, comen todos los días, porque son criaturas de nuestro Dios y porque nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Creen que ustedes que nosotros, Él no va a proveer lo que necesitamos? Él dice que somos más valiosas que las aves. Cuando el Señor Jesús estaba hablando, Él estaba hablando a sus hijos, aquellos que habían creído, aquellos que se habían arrepentido de sus pecados. Él les dice y nos dice, tenemos un Padre que conoce todas las necesidades que nosotros necesitamos, que no estamos solos, que Él está con nosotros y que Él va a proveer todas nuestras necesidades, que no entremos en esa ansiedad, en ese afán, en pensar qué va a pasar el día de mañana. Como dice el Señor, que nos enfoquemos en el presente, porque cada día trae su afán. Cada día trae su afán, hermanos. Tendemos a preocuparnos de más. Pero si nosotros ponemos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesús, Él va a proveer. Dice el versículo 30. Dejemos el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste, así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Como hijos de Dios, ¿cuál es la raíz del afán y la ansiedad? La falta de fe. El no tener la confianza en nuestro Dios indica un corazón incrédulo, indica la falta de confianza en la sabiduría y soberanía de Dios. Indica que no tenemos confianza, que nuestro Dios va a cuidar de nosotros, que Él tiene el control de todo, de nuestras vidas. No dudemos lo que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros, y Él dice, en el versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Valemos mucho más que ellas, hermanos. En el versículo, vamos a regresarnos a Filipenses, hermanos. Vamos a ir a Filipenses. Ahora sí vamos a Filipenses 4. Pero antes de eso, recordemos que nuestro Señor tiene una promesa para nosotros.
que Él lo cuidará. Pero si nosotros trabajamos en el reino de Dios y su justicia, Él va a proveer todo eso. Si nosotros lo buscamos y trabajamos en su reino de justicia. Ahora sí vamos a ir al versículo 6. El apóstol Pablo aquí nos da el antídoto para la depresión, para la ansiedad, para el afán. ¿Cuál es, hermanos? La oración, así es, hermano, la oración. Él nos invita que llevemos todo en oración delante de nuestro Dios. Todas las peticiones lo llevemos delante de nuestro Dios. En oración y ruego. En oración y ruego, hermanos. Hay que llevar todas nuestras peticiones delante de Él. Nuestro Señor está atento para escucharnos. Él conoce ya nuestras necesidades, pero quiere que nosotros nos acerquemos y le digamos. En el Jeremías 33:3, que es un texto muy conocido por nosotros, dice: clama a mí y yo te responderé. Grandes y maravillosas que solamente tú conoces. Amén. Él está esperando que nosotros nos acerquemos, que depositemos toda nuestra confianza delante de Él, como hijos de Él. Ahora vamos a ir en el versículo 8, hermanos. Depositemos toda la confianza en nuestro Padre Celestial. Él va a responder todas las necesidades. Bueno, pero no quiere decir que no vamos a trabajar. Él ha puesto la capacidad para que nosotros nos desarrollemos y trabajemos. Nos esforcemos por todas estas cosas. Pero a veces puede pasar que por más esfuerzo que nosotros hagamos, pues no podamos tener cubrir todas nuestras necesidades y entramos en la preocupación, en esa ansiedad. Dice el Padre Celestial que si nosotros nos acercamos, Él va a buscar el camino para cubrir esas necesidades. Porque así como cuidó de las aves, como cuida de las aves, mucho más por nosotros. Pero tenemos que ser hombres y mujeres de fe, depositar toda nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Él es fiel a sus promesas, y una de sus promesas es que Él estará con nosotros. Él, nuestro Padre, sabe nuestras necesidades y cubrirá cualquier necesidad que nosotros. No todo lo que pedimos, pero sí conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Vamos a leer el versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, hermanos. En Proverbios 23:7 dice: porque ¿cuál es su corazón, tal es sus pensamientos? ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que la forma que pensamos define nuestra manera de actuar. Preguntémonos, hermanos, ¿quién está controlando nuestros pensamientos? ¿Quién o qué está controlando nuestros pensamientos? Yo no puedo ver los pensamientos de nuestra hermana, de nuestro hermano, pero nuestro Señor Jesús sí los ve. Evitemos entretener nuestros pensamientos, nuestra mente, en cosas que no edifican. El mundo ama el pecado, nosotros no. El mundo dice, tienen que actuar de esta forma, nosotros decimos no. El mundo dice, hay que pensar de esta forma, nosotros no. Nosotros tenemos que pensar como hijos de Dios. Escudriñemos la palabra, aprendamos lo que dice la palabra de Dios. Inundemos nuestra mente de cosas puras. Nuestro Señor Jesús ve nuestros pensamientos. Cuando Él vea nuestros pensamientos, que sean pensamientos dignos de un hijo de Dios. En Romanos 12:2 dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
no nos adaptemos a este mundo, no nos acoplemos a este mundo, hermanos, porque no somos de este mundo. Tenemos que renovar nuestros pensamientos, pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Conociendo la palabra de Dios. Dejemos que nuestro Dios tome el control de nuestros pensamientos. Démosle nosotros el control de nuestros pensamientos a nuestro Señor. No podemos estar aquí nosotros bien, pero nuestros pensamientos no son los correctos ante nuestro Dios. Nos podemos engañar a nosotros, pero no a nuestro Señor, no a nuestro Padre Celestial. Démosle todo el control a nuestro Señor de nuestros pensamientos. Dice, el apóstol Pablo da 6 razones dignas de pensar como hijos de Dios, que es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en esto, hermanos. Y si hay algo ahorita que nos está controlando nuestra mente, desechémoslo, hermano. Pidámosle a Dios que Él limpie nuestras mentes. No, nosotros somos responsables de lo que nosotros llenamos. Recordemos que nuestra mente no es un basurero. No se llena de basura, se llena de cosas verdaderas, de la palabra de Dios, como hijos de Dios. Como hijos de Dios pensemos, hermanos. Y repetimos todos juntos las 6 razones que tenemos que pensar como hijos de Dios. ¿Me ayudan a repetirlo fuerte, hermanos? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. En eso pensemos, hermanos. Ahora vamos al versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con nosotros. El apóstol Pablo se presentó como un ejemplo ante los filipenses, porque su vida fue de gran testimonio. Él nos invita a que a todos los creyentes que sigan de buen ejemplo, que sean de buen ejemplo en nuestras vidas, nosotros les sigamos. Pero recuerden, hermanos, que tienen que ser congruentes con lo que piensen y su forma de actuar. No podemos engañar a nuestro Dios demostrando una imagen que no somos y que tengamos un pensamiento impuro. Dice el apóstol Pablo, pero ¿cuál es el mayor ejemplo que nosotros tenemos, hermanos? Así es, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios es el mayor ejemplo que tenemos nosotros que seguir. Dice en Efesios 5, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor también como Cristo. Dios nos llama a imitarlos, hermanos. Recordemos que si tenemos un pensamiento puro, se va a ir a un proceder correcto. Si tenemos basura en la cabeza, ¿cómo va a ser nuestro comportamiento? Mal, hermanos. Pensemos, actuemos como hijos de Dios. Como hijos de Dios, hermanos. Ahora sí vamos a leer el versículo 7. Pensaron que me lo había saltado, se me había olvidado. No, hermanos, lo dejamos hasta el último. El versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vimos que en el versículo 6, hermanos, tenemos que llevar todo en oración. Que seamos hijos, hombres y mujeres de oración. No sé ahorita cómo estamos, qué es que nos aflige. Llevemos todo delante de nuestro Dios. Pero también nos dice que seamos agradecidos con Él.
con acción de gracias. Seamos agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque Él ha sido bueno. Hemos pasado situaciones difíciles, hermanos. Hemos pasado situaciones, tal vez hemos pasado pérdida de trabajo, pérdida de salud, pérdida de un ser amado. Pero nuestro Padre Celestial ha estado ahí, ha sido nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro consolador. Él está ahí, hermanos. Acerquémonos a Él en oración y ruego con acción de gracias. En el versículo 8 vimos un pensamiento puro. Pensemos como a Dios le agrada, como Dios quiere que nosotros pensamos como hijos de Él. Recordemos que Él ve nuestros pensamientos. Evitemos cualquier cosa que afecte la relación con nuestro Dios. Busquemos agradar a nuestro Padre Celestial, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido fiel a sus promesas. Pero recordemos, hermanos, que también es fiel a sus advertencias. En el versículo 9 dice: un proceder correcto. Seamos imitadores de nuestro Dios. Llevemos todo en oración. Un pensamiento puro nos lleva a un proceder correcto. Vivamos en la obediencia de nuestro Dios y tendremos la paz de Dios, que solamente como hijos de Dios nosotras la tenemos. Cualquier situación que nosotros podamos enfrentar o estemos viviendo, tendremos la paz que Él nos da. Como hijos de Dios no estamos exceptos a vivir preocupaciones, situaciones difíciles, pero si nuestra confianza está en el Señor, en nuestro vivir, el Señor va a poner esa paz en nosotros para enfrentar cualquier situación que estemos pasando o que vayamos a pasar. Y tenemos doble promesa, hermanos: la paz de Dios, y el Dios de esa paz estará con nosotros. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Quién dice amén? Amén, hermanos, así es. Nuestro Padre Celestial va a estar con nosotros, va a caminar junto a nosotros. Él dice: no están solos, ahora me tienen a mí. Tienen un Padre que los cuida. Vamos a confiar en eso, hermanos. Confiamos en su palabra. Depositemos toda nuestra confianza en nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, hermanos. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo que tuvimos para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú guardes nuestro corazón y nuestra mente para no caer en ese afán, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas con nosotros, Padre. Que seamos unos hijos dignos de ti, Padre. Que seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de oración. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.